Comenzamos, este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Yo soy Kumar Susano y estoy aquí con mi compañero colega. ¿Te puedes presentar? Claro, Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, y pues andamos aquí nuevamente con gusto para poder dar seguimiento a estos podcasts, a esta serie de podcasts con temas variados y relacionados todos con la psicología, colega. Claro, claro. Y el día de hoy pues nos toca, ¿no? Este tema de motivación tan extenso, tan pues apasionante, porque al final de cuentas creo que depende de qué enfoque de la psicología lo tomemos y este te podría dar para muchas cosas. Es muy tomado en cuenta el tema de la psicología y la motivación en el mundo laboral, ¿no? Porque definitivamente se requiere de un rendimiento óptimo de las personas. Pero algo que me he dado cuenta a lo largo del tiempo de estudio, de estar revisando siempre bibliografías y demás, es que de repente la mayor parte donde hay bibliografía es en el mundo laboral precisamente y Ujú. nos dejan poco, digamos, poco material para el ámbito clínico, ¿no? Para otros ámbitos diferentes. O sea, sí los hay, pero generalmente como que acapara la atención esta cuestión, estos estudios del mundo laboral. Nada menos, una de las temáticas que recuerdo que no había por ningún lado Ujú. es el tema de la toma de decisiones, ¿no? Ujú. La toma de decisiones en la vida tan importante y solamente en el mundo laboral hablaban de toma de decisiones, como si esto fuera nada más en función de un producto, de estar en una organización, ¿no? Como si uno diariamente no tuviera toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto me parece que también el mundo laboral toma la motivación como ese aspecto para que la gente rinda más, que tenga mejor eficiencia, que no decaiga, ¿no? Pero a final de cuentas también en otros ámbitos, como nosotros en el ámbito clínico, el tema de la motivación no es tanto aquello que se cree. Yo creo que la gente espera que motivación sea echarle ánimos a alguien y decir échale ganas y cosas así, ¿no? Pero creo que va más allá. O sea, definitivamente ya cuando te metes a este mundo te das cuenta de que tiene que ver con, no sé, expectativas, con autoconcepto, con muchas cosas que ahí están involucradas y que definitivamente la psicología debería de tomar en cuenta, ¿no? En alguna ocasión me tocó meterme a estudiar un poco el tema de motivación por el ámbito de la psicología humanista Ujú. y también el tema de la memorización. Ajá. Yo pensaba sinceramente que la memorización iba a ser algo increíble, cuando en realidad lo reducen solamente a un espacio ahí en el cerebro, ¿no? Ujú. Y yo pensaba que de verdad nos iba a hacer el cambio significativo en la vida, pero no. Y la motivación, al contrario, me llevó una grata sorpresa porque está involucrada casi en todas las actividades humanas. Entonces, esa es la parte importante. No sé si tú gustes darnos a lo mejor una breve introducción a lo que consideras que a lo mejor pudiéramos ir abordando, ¿no? Acerca del tema de la motivación. Sí, mira, cuando propusiste el tema, estábamos ahí consensuando qué tema podíamos tocar y finalmente llegamos a este de la motivación, pues lo podríamos relacionar a muchos más temas, ¿no? Así como en el podcast de la sexualidad y la comunicación, pues la motivación tiene que ver con sexualidad, con comunicación, con emociones, con muchos aspectos del ser humano, ¿no? De la conducta. Entonces, igual podemos enfocarnos, obviamente, en primer lugar, a tratar de explicar lo que es la motivación, lo que es el motivo, ¿no? Lo que nos lleva a actuar de cierta manera o tener ciertas conductas y comportamientos, que es de ahí de donde surge principalmente este interés por estudiar el motivo o la motivación. Cuando se empieza a estudiar lo que es la psicología de la conducta, ¿no? Uno de los aspectos más importantes de la psicología de la conducta, o en este caso cuando nos vamos a los enfoques o corrientes, pues es la psicología conductual. Y algo de la psicología conductual muy importante es precisamente entender qué es lo que genera la conducta. Y una de las partes más importantes o de los conceptos más importantes o relacionados a lo que puede generar una conducta, pues es precisamente la motivación. Y en psicoanálisis, por ejemplo, yo me baso mucho en el psicoanálisis freudiano,
Él hablaba de la motivación, digamos que es un tema que ha estado ahí, ¿eh? A lo mejor no se le ha dado tanto realce, pero siempre ha estado en la psicología. De hecho, varios autores comentan que la relación entre la historia de la psicología, pues tiene que ver también precisamente con la historia de la conducta, del pensamiento, de las emociones y precisamente de la motivación. Por ejemplo, Freud nos mencionaba que la motivación se basa en la satisfacción de u obtener los impulsos instintivos inconscientes, ¿no? En el psicoanálisis freudiano se maneja mucho lo que son las pulsiones y no tanto los instintos, ¿no? A lo mejor en otras corrientes o a lo mejor en el aspecto biológico hablamos de instintos. Freud lo manejaba como pulsiones y precisamente habla cómo estas pulsiones ejercen esa motivación para la conducta, para el actuar del ser humano, para el comportamiento, ¿no? Y pues vamos a ponerlo de esa manera. A lo mejor nos podemos basar en ciertos enfoques psicológicos, pero yo me podría basar principalmente en lo que son el, el enfoque psicoanalista, el enfoque cognitivo-conductual, sumando lo que es el enfoque cognitivo y obviamente la psicología conductual, y lo que es el humanismo, que es tu área, colega, ¿no? Porque ahí en el Claro. humanismo también se habla mucho de la motivación, obviamente vamos a hablar de Maslow, ¿no? Que maneja mucho esta situación de la motivación, del motivo, del motivante, ¿no? Eso es lo que podemos a lo Sí. mejor agarrar como guía, pero un poquito en base a lo que tú comentabas de lo que se utiliza, o digamos que se le ha dado un enfoque importante en la psicología de la motivación en el área organizacional. También yo lo he visto en el deporte de alto rendimiento, en el deporte profesional, utilizan mucho esta parte de la psicología motivacional para que el deportista dé su máximo rendimiento, su máximo esfuerzo, ¿no? Rescatar su máximo potencial. Obviamente nosotros lo hacemos en el área clínica todos los días con nuestros pacientes, ¿no? Uno de los aspectos más importantes es principalmente el guiarlos, ¿no? A ese aspecto fundamental interior del ser humano que es motivarse, ¿no? Y dirigirse hacia sus objetivos, hacia sus metas, hacia encontrar un sentido a su vida, etcétera, ¿no? En alguna ocasión me encontré en un debate con varios colegas respecto al tema de eh, si nos incumbía a nosotros como psicólogos el hecho de tener que eh, mantener o hacer que se quede el cliente. Ajá, o sea, ¿cómo podemos hacer para que ese cliente, la palabra es la retención de cliente, o sea, que el cliente vuelva o que se mantenga yendo a terapia y demás? Eh, Hubo varias propuestas, hubo análisis y demás, se hablaba de esta cuestión de darle esperanza al paciente, en el sentido de que el paciente pues ya es una esperanza la terapia para esta persona, y desde luego si tú le manejas que pues todo va a ir por procesos, va a ir poco a poco, y en el camino va a ir encontrando cosas que le puedan ayudar a salir adelante, esto ya podría sonar como una esperanza, ¿no? Pero adicionalmente a esto, algo que yo vi de manera, pues más por observar a los colegas que estaban planteando esto, me di cuenta de algo que creo que tiene más que ver con el lenguaje no verbal, ¿no? Y había colegas que mantenían muy fácilmente a sus clientes y ni ellos mismos se daban cuenta cómo lo hacían. Y tiene que ver con un aspecto personal, con un aspecto de una gran sonrisa, un buen trato, ajá, un aspecto más del trato, de la atención al cliente tal cual. Pero te repito, muchos de ellos no se percataban de que ya hacían mucho para ese mantenimiento del paciente, ¿no? Mm. En ese aspecto se los hicimos notar de varias personas esta parte como literalmente en las asociaciones civiles ocurre mucho esto de qué haces tú, o sea, literalmente tú qué haces para en tu terapia, ¿no? O sea, y la persona describe, el terapeuta describía, ¿no? Pues cuando llega le digo buenas tardes, le digo que si se le ofrece algo, que le puedo dar una agua, un refresco, y le digo que si podemos pasar al consultorio, ¿no?
ya ese solo hecho de preguntar que si se le ofrecía algo, o sea, parecía que ya era una atención a clientes que los otros compañeros no estaban haciendo, pero que a final de cuentas le daban un sentido a lo mejor de una estancia cómoda, ¿no? Al cliente. Entonces, Mm, de repente, este tipo de cosas, o sea, no hay cosas que las personas dicen que algunas personas tienen don de persona, ¿no? O el don de gente, algo así le mm, llaman. Y sí, tiene que ver con eso, con el buen trato que le dan a las personas, a veces sin percatarse, ¿no? O la sencillez que puede, la humildad que pueda tener una persona en el trato con otras personas. Y por ujú, otro lado, pues también se narran, ¿no? Esas momentos incómodos con personas, pudiera ser pedantes, presumidas, ¿no? Que a final de cuentas terminan alejando a un cliente. Entonces, creo que eso también pudiera operar como un aspecto como de motivación o atracción a la terapia como tal. No sé si tú quieras comentar algo, colega, al respecto. sí, fíjate que también he platicado con colegas al respecto. Cuando hablamos de la situación de la retención del cliente, normalmente nos vamos a enfocar en dos perspectivas, ¿no? Obviamente en la del paciente y la otra es la del psicólogo, ¿no? Porque también nosotros como psicólogos, el retener a un paciente, pues principalmente tiene que ver con que el paciente tenga esa motivación, ahora sí que ya entrando al tema, pero que tenga esa disposición a querer seguir adelante a partir de que, como hemos platicado en otros podcasts, el proceso psicoterapéutico pues es una especie de sub y baja, ¿no? No es una cuestión nada más de que de aquí en adelante te vas a ir sintiendo mejor todo el tiempo, ¿no? No, hay momentos en la psicoterapia en la que decae ese estado de ánimo. Lo hemos platicado en otros podcasts el por qué, pero ahorita, digamos, a grandes rasgos es porque conforme se vayan afrontando problemáticas y conflictos del paciente, pues va a llegar un momento en que eso le haga tener reacciones emocionales, ¿no? Tenga contacto con sus pensamientos, con sus sentimientos, y eso puede mermar, digamos, el estado de ánimo, pero sabemos que es parte del proceso y nosotros obviamente ya hemos ido preparando al paciente para que cuando llegue ese momento, pues tenga las herramientas para salir adelante y obviamente el acompañamiento psicoterapéutico. Pero el otro punto es eh, que se tiene la falsa idea bueno, no es falsa idea, la verdad es que también tiene que ver con la realidad de algunos colegas que tratan de retener al paciente por la cuestión económica. Ajá, esa es una de las situaciones que lamentablemente hay en la psicología, o no nada más en la psicología, también en la medicina, en el derecho, un licenciado, un abogado, tratan de retener al cliente. Ajá. ¿Por qué? Pues por la cuestión económica. Sigo teniendo mi cliente, sigo teniendo dinero, ¿no? Ese es uno de los puntos más álgidos, ¿no? En las podcasts pasados estamos hablando de los pros y las sombras de la psicología. Pudo haber, a lo mejor lo podemos hilar ahorita, ¿no? A los podcasts anteriores con esta parte donde retener al paciente o al cliente por cuestión económica, pues eso va a fallar tanto para el paciente como para el psicólogo, porque pues no va a haber resultado, ¿no? Si yo estoy pensando en que atiendo a alguien por el dinero que me representa, definitivamente eso no va a dar resultado. Entonces eso es lo primero que hay que descartar, ¿no? Y ahora nos enfocamos en el paciente y entonces el paciente, ¿cómo lo vamos a ir motivando? Precisamente como decías, ¿no? Digamos que al principio vamos estableciendo objetivos o metas, pero no en base a nuestra perspectiva de cómo tiene que ser el proceso psicoterapéutico, sino más bien el paciente tiene que ver esa perspectiva a futuro o saber qué es lo que quiere y entonces se van estableciendo objetivos y esos objetivos van a ser a corto, mediano y largo plazo, entendiendo que en un proceso psicoterapéutico, pues a lo mejor a corto plazo podría ser en las primeras 6 sesiones, ajá, que ya se empieza a tener un resultado. Y a veces desde la primera sesión, como decías ahorita, ¿no? Si el colega o el psicólogo, o en este caso nosotros, tenemos esa actitud positiva hacia la persona, que se siente en un ambiente de confianza y logramos establecer un buen rapport con el paciente,
desde la primera sesión se empieza a sentir bien. ¿Por qué? Porque varios pacientes van con la situación de querer ser escuchados y el solo hecho de llegar a un lugar donde van a ser escuchados, donde se les va a poner atención e incluso puede haber una especie de conversación o una intervención por parte del psicólogo en base a las necesidades que puede estar mostrando el paciente, eso ya le va a empezar a dar cierta satisfacción de estar ahí, ¿no? Cuando nosotros le empezamos a explicar de qué se trata el proceso psicoterapéutico, pues eso de entrada le puede motivar, ¿no? Ah, pues esto se oye bastante interesante y sí quiero lograr eso en mi persona y a lo mejor controlar mis emociones o salir de esta depresión o lograr tener procesos de aprendizaje óptimos, no sé, dependiendo de las necesidades del paciente, ¿no, colega? Y es ahí Claro. donde vamos a tratar de llevar estos podcasts, ¿no? De la motivación o los motivos que llevan a la persona a querer lograr objetivos, o si no los tiene, cómo fomentar esa motivación en la persona, ¿no? Y que de algún modo ahorita surgió otra temática, ¿no? O sea, a mí me han preguntado muchas veces eh, qué tipo de terapia doy, ¿no? Y yo de repente cuando me hacen esa pregunta digo, esta persona que me está preguntando esto o es psicólogo o no sé, o quiere ofrecerme marketing, no sé. O sea, porque generalmente un cliente no te pregunta qué tipo de terapia das, porque no generalmente, porque puede ser la excepción, Sí, también. no se conocen como los diferentes enfoques, ¿no? Pero cuando me llegan a hacer las preguntas, a veces sí les pregunto, o sea, ¿tienes alguna pregunta en específico? Y ya es cuando me dicen, sí, ¿qué enfoque da? ¿No? ¿Cómo la da? Si es semanal, si cuánto dura. Y ya me permito darles esa información. Eh, pero en el pasado sí como que yo veía esa parte, ¿no? Que nosotros tenemos que encargarnos sí de motivar al cliente a que venga a nuestra consulta. Ujú. Esa parte es muy cierta. A lo mejor esto tiene que ver con marketing o lo que tú quieras, pero o con branding y todo ese asunto, ¿no? Pero a final de cuentas, pues este tema de que agarramos, bueno, yo últimamente agarré algunos memes y les puse Sicomar Susano y los memes los subía. Esa fue una estrategia, pero al final de cuentas es una manera de que ya sea alguna frase, algún dibujo que haya por ahí, atraiga y motive al cliente o al prospecto a ir a terapia, ¿no? O sea, esa es la intención, digamos, de todo este contenido que se hace para atraer a la gente, ¿no? Y te soy sincero, yo creo que de hecho considero que muchas veces cuando llego a poner mis estados de WhatsApp o así, muchos de mis clientes del pasado, pues de repente se activan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito ir otra vez, ¿no? Y tiene que ver con eso, o sea, algo les llamó la atención o algo les movió que Ujú. definitivamente los motivó a ir a terapia. Entonces, sí, desde luego que ahí es una labor en donde surgen ahí como que estrategias para motivar, ¿no? A los clientes. Ciertamente nosotros no tuvimos, o bueno, en mi caso particular no tuve una materia, algo así que me hablara de marketing ni nada, ¿no? O sea, se ha ido aprendiendo ahí en el camino y más bien como que han sido estrategias que uno ahí de repente se trata de aprender o hasta a lo mejor hasta las lee uno, ¿no? Ujú. Pero a final de cuentas, bueno, también hay otra cuestión que se piensa de la psicología, ¿no? De hecho, la otra vez lo mencionaste en uno de los podcasts, que se cree que la psicología humanista, por ejemplo, que es motivacional o que nada más ayuda a la motivación, como si fuéramos coachings, ¿no? Porque del coaching se dice lo mismo, ¿no? En el Ujú. coaching se dice que te dan pláticas motivacionales, de hecho muy extenuantes, muy, muy fuertes, pero que saliendo de ahí ya no haces nada, o sea, como que se te olvida todo lo que te dijeron, ¿no? Y por otro lado, la psicología humanista para erradicar ese mito, definitivamente no se da motivación. Se da motivación en otro sentido y en lo cual vamos a ir explicándolo a lo largo de las teorías humanistas precisamente. La de Maslow, como decías, es una de las que más se ha como que comentado, se maneja en muchos ámbitos, no nada más en la psicología humanista. Creo que en la laboral lo superutilizan y hasta le agregan un montón de etapas y demás. En alguna ocasión llegué a contar hasta 7 u 8 etapas, cuando en realidad son como alrededor de 5, ¿no? O sea, las más conocidas. Pero a final de cuentas, eh, la motivación en sí,
colega, igual para ya a lo mejor meternos en un ámbito ahí medio fuerte, duro, a lo mejor de la motivación. En alguna ocasión me tocó, te digo, meterme extenuantemente a estudiarlo y me di Ujú, cuenta que, por ejemplo, algo tan simple como algo que la psicología humanista le llama el gregarismo. Gregarismo no es más que esta cuestión de sentirse parte de un gueto, de un grupo. Ajá, el sentido de pertenencia a un ujú, grupo, eso motiva mucho al ser humano. O sea, de hecho en terapia ocurre mucho. O sea, las personas muchas veces se sienten como que no pertenecen a nada, ¿no? Les ujú, hace falta ese sentido de pertenencia, de arraigo a un grupo, de arraigo siquiera a la familia, ¿no? Y muchas veces nuestra intención de apoyarlo, pues tiene que ver con eso, con llevarlo a hacerle notar que ya pertenece a la familia, que seguramente tiene un grupo de amigos los cuales sienten o le pueden decir que pertenece a ellos, seguramente tiene escuela, ya tiene una escuela a cual pertenecer, pero hasta muchas veces yo te hablaba mucho de de esta necesidad de que les enseñemos a resignificar, porque en muchos casos los clientes no alcanzan a observar o darle ese tono de aprendizaje, de que las cosas que les ocurren las vayan reaprendiendo o les den otro significado, y muchas veces no son capaces de ver que en su entorno hay un montón de material el cual no están desaprovechando o el cual no están utilizando a su favor, ¿no? ujú. Si eso, si eso considera a la gente que es motivación, sí hacemos eso, ¿no? Pero si piensan que la motivación es decirle a alguien, échale ganas, vas a salir adelante, aquí no ha pasado Pues, nada, tú puedes, ajá, ese tipo de motivación no lo hacemos, ¿no? Eso se lo no, dejamos a los coachings, ¿no? Pero o al se lo final de dejamos cuentas, a la persona que va al lado en el transporte público, ¿no? Ahí dicen, ¿no? La sí, psicología ajá. de, ¿cómo dicen? La psicología de pueblo, no me acuerdo cómo se le dice eso, ¿no? Que vamos ahí con la persona en el transporte público y, no, pues mira, tú échale ganas y vas a salir adelante, ¿no? Sí, es la parte como popular o lo más, quizá Ándale, la vida psicología cotidiana a popular. lo mejor, y es bien la vida cotidiana porque ciertamente muchas de las personas que dan ese tipo de discursos, pues a lo mejor no tienen estos recursos, ¿no? Que se enseñan en terapia, o muchas veces algunos se aprenden en las escuelas o demás. Desde luego se trae un buen recurso, que es le llaman el recurso de la abuelita, ¿no? O sea, todos aquellos consejos que dio la abuelita, muchos de ellos son muy buenos, muy sabios, ajá, pero a veces lo difícil está en aplicarlos, ¿no? En Ujú, saberlos aplicar en el momento justo, y en ese aspecto considero la terapia sí necesita ser muy asertiva, muy empática, y es la parte que a veces se carece cuando escuchamos ese tipo de consejos a diario, ¿no? Que lo escuchamos puede ser en el transporte o vas por la calle y escuchas, y es muy común escucharlo. En psicología se le nombran clichés, ¿no? O sea, ujú, clichés porque digamos que es la palabra esperada. Después de que cuando te pasa algo, que estás esperando a que alguien te diga, ya supéralo, ya va a pasar, no pasa nada. Y en realidad, pues detrás de eso, pues a lo mejor hay personas que no se quieren comprometer tanto a ayudarte, ¿no? Porque ayudarte significaría responsabilizarse de algo, ujú, ¿no? O el hecho de llegar, oye, te puedo ayudar, y que tú le digas, sí, pues compra unos refrescos, ya me responsabiliza de algo, ¿no? ¿Te puedo ujú, ayudar en algo? Sí, ¿sabes qué? Te puedes quedar una semana en mi casa porque voy a necesitar a alguien ahí que me escuche. Pues lógicamente la gente no quisiera eso, ¿no? Entonces mejor como de lejecitos, te va a ir bien, no te preocupes, ya va a pasar. Entonces ahí es donde a lo mejor nos damos cuenta que a la gente le cuesta trabajo dar una motivación extra, ¿no? Más que la cotidiana, pues les parece como lo más simple, ¿no? ujú. Pero no sé, a este respecto, si quieras mencionar algo, quieras tocar alguna otra temática, colega. Pues sí, nada más complementar aquí que sí, efectivamente, ¿no? Es parte del ser humano, no tanto porque sea una situación negativa, ¿no? Del ser humano que no quiera comprometerse a algo más, sino también tenemos pues esas reacciones, ¿no? O esos mecanismos de defensa mentales que nos llevan a evitar involucrarnos
involucrarnos en problemáticas o en situaciones de otras personas, ¿sí? Porque en automático significa que esa problemática de alguien más, si yo me involucro en el intento de motivarle o de estar ahí con la persona, pues va a seguir, va a ser parte de mi vida, por lo tanto la problemática de esa persona ahora va a ser mi problemática, ¿sí? Es por lo que normalmente reaccionan de esa forma las personas. Pero sí, efectivamente, pues échale ganas, mira, si necesitas algo, me llamas, ¿no? No es como lo que verdaderamente pudiera servir, que es, yo le llamo, ajá, para ver cómo está, mira, necesitas algo y entonces, mira, se te ofrece esto, aquello. Uno pone propuestas, ¿no? No nada más estar esperando a que la otra persona en su estado emocional tan crítico, tan inestable o en un estado anímico tan bajo, puedan tener ideas de, sí, mira, yo para salir adelante necesito esto, esto y aquello, pues no, no tienen claridad. ¿Por qué? Pues porque están en una situación emocional difícil y entonces los demás son los que tendrían que dar esas posibilidades, esas alternativas, esas sugerencias o estar ahí verdaderamente. También los hay, ¿no? También hay gente muy apegada, ¿no? A la persona que a lo mejor necesita el apoyo, la ayuda, y siempre hay alguien que verdaderamente está ahí y que verdaderamente motiva, ¿no, colega? Claro, claro. Por ahí también, bueno, sería pertinente a lo mejor aclarar este tema de los coachings motivacionales, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, siempre van a ser, ya lo decíamos en otras ocasiones, van a ser personas que te vendan la idea de que ellos ya vivieron eso que te están promoviendo, que ellos ya tienen extensa experiencia en lo que te están platicando, y eso puede ser un aspecto, te repito, como de finanzas, o te dicen que hay contenido de valor agregado, ¿no? De valor, de alto valor, ¿no? Entonces es su palabrita común en cuanto a que te pueden, a lo mejor ese contenido de alto valor, se sugieren ellos que puede ser hacerte redes sociales, hacerte una página, publicar videos, cosas que podrías hacer tú, ¿no? Nada más que ellos dicen que tienen un alto valor agregado, ¿no? Que porque si ellos lo hacen bien, pues a lo mejor te pueden ayudar con tus campañas publicitarias y demás. Y no dudo que en ese aspecto tengan algo de cierto, ¿no? O sea, ciertamente hay algunas cosas que te ayudan. Sin embargo, también he visto como que algunas estadísticas en ese aspecto y como que dicen el equivalente si tuvieras un promotor y si tú lo hicieras solo, ¿no? Y la verdad es que la diferencia es muy poca, ¿eh? O sea, realmente si tú lo hicieras Bueno, muy solo, ellos va a la hacen parecer, ver ajá. como que, Sí, ¿no? con Y máximas, ajá, nosotros, así, ¿no? así es. Cuando Y efectivamente. algo que me quedó claro, o sea, cuando metí un poquito a ver ese ámbito de los coachings, fue que muchas veces ellos te venden la idea de tener más likes y cuando te metes a sus páginas, pues no tienen likes. Entonces, ¿cómo te venden algo que según ellos pudieran hacer contigo si ni siquiera con ellos mismos lo están haciendo? Y esto de repente es lo que a mí en lo personal me ha ayudado como que a todos esos que se acercan, porque se acerca mucha gente, ¿eh? Estos podcasts hacen que la gente se acerque a quererte hacer publicidad y demás. Y generalmente me dicen eso, es que te voy a ayudar a hacer más likes. Y, y les hago notar, o sea, tú tienes página de YouTube, no, pues que no la manejamos. Entonces, ¿cómo me vas a ayudar a tener más likes? Y a mí me interesa tener más likes en YouTube, ¿no? No, es que tenemos otras redes, tenemos Facebook y demás. Le digo, sí, pero yo me dedico a YouTube, ¿no? O sea, a hacer ese contenido. Entonces, de repente es como contraproducente o cómo se dice, o sea, ya cuando lo observas, la realidad es diferente a la ficción que te venden. O Sí, sea, esa es la parte que a lo mejor pudiera mencionar. sí, sí, Y esas, sí, ajá, ¿quieres mencionar? definitivamente sí. Es que sí, eso sucede, pero normalmente la gente no puede percatarse de eso, ¿no? Porque estas personas saben cómo dirigirse a la gente en general para mover sus emociones y venderles una expectativa, venderles, como dices, incluso hasta una ficción, ¿no? Una fantasía, casi, casi, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente a lo mejor está necesitada de, si tengo likes, si tengo más vistas, pues voy a vender más mi producto o mi negocio o el servicio que yo esté prestando. Pues sí, obviamente sí te da más posibilidad, ¿no? De que
pues entre más vistas tenga, pues más posibilidad de que alguien me contacte y esa persona que me contacte, pues es un cliente potencial o en nuestro caso, pues un paciente. Bueno, en tu caso sí, un cliente potencial, en mi caso un paciente potencial, ¿no? Un Claro, consultante, vamos a dejarles, ¿no? consultante. Un consultante potencial. Y estas personas saben cómo entrar en ese aspecto emocional porque eso sí lo saben bien. A lo mejor en otras cosas, y hablo nada más por algunos, ¿no? No por todos, porque como hemos comentado, hay coachings que son muy profesionales y que verdaderamente se comprometen a apoyar y a ayudarle a la gente a que verdaderamente salga adelante o darles este contenido de alto valor, como dicen, pero efectivamente sí puede funcionar. Pero sorpresa, todo lo que ellos manejan está basado en la psicología, todo, sin excepción. Ajá. Entonces, ¿qué mejor que irse a la raíz, ¿no? Que sería en este caso la psicología, ya independientemente del enfoque que se pueda utilizar, ¿no? En este caso, ahorita fíjate que me interesa mucho que nos hables un poquito del aspecto humanista, colega, porque ahí hay, digamos, yo, pues de entrada tengo, las bases de Rogers, ¿no? De Carl Rogers, ajá, es, digámoslo por así, del humanismo, ¿no? De Maslow, pero algo que yo lo asocio mucho al humanismo, no sé hasta qué punto se pueda manejar así, pero ahí es donde yo lo ubico, ¿no? Entre estas corrientes, contextuales y todo esto que sale de esa diversidad que hay en las corrientes, en los enfoques psicológicos, me gusta mucho lo que es la logoterapia. Y la logoterapia, pues, hay que comentar a quienes nos hacen favor de ver, fue fundada o fue establecida por Víctor Frankl. Ajá, y Víctor Frankl, pues a lo mejor ahorita hablaremos un poquito de él, pero lo que la logoterapia te lleva, es principalmente a encontrar motivo o sentido a la vida, ¿sí? Y eso es bien importante y se relaciona mucho a lo que ahorita podemos estar hablando con lo que es la psicología de la motivación. A mí me viene mucho a la mente, obviamente, la corriente que manejo yo, que es el psicoanálisis freudiano principalmente, y también la logoterapia en ese sentido, ¿no? Cómo se introduce mucho a ese aspecto. ¿Y por qué menciono a Víctor Frankl? Porque tú comentabas ahorita de esos coaching que dicen, no, mira, yo viví, me superé y entonces tú puedes. Ajá. Le están vendiendo algo, de entrada es algo muy subjetivo, ¿no? Porque pues eso lo viví yo lo experimenté y pues a lo mejor a mí me funcionó, pero eso no implica que a los demás les va a funcionar, ¿sí? Porque a lo mejor yo tenía una persona que me estaba apoyando y me guió y a lo mejor esta otra persona no, y yo soy el que creo que le va a apoyar y a guiar, pero a lo mejor mi intención ya es otra, ¿no? La del dinero, por ejemplo, ajá, que ahorita comentaban, hay gente que trata de mantener al cliente, al paciente, por cuestión económica y no por cuestión ético-profesional. Pero Víctor Frank sí vivió una situación personal, es decir, la logoterapia surge de una situación subjetiva, ajá, que Víctor Frank pues le tocó lamentablemente vivir este aspecto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En los campos de concentración, y a partir de todo lo que él va viviendo, de lo que va experimentando, de lo que ve de las personas que están ahí, cómo empiezan a perder el sentido de vida y en automático se derrotan ante la situación, pero no por cuestión de que no puedan salir adelante para nada, sino porque verdaderamente eran condiciones muy inhumanas las que tenían que estar aguantando día con día, hora con hora. ¿Verdad? Entonces había gente que iba perdiendo esa motivación de vivir y pues lamentablemente fallecían o buscaban, pareciera que hasta de manera inconsciente, un motivo, vamos a ponerlo así, para que acabaran con su vida, porque había gente que ya perdía la esperanza de vivir y ya no nada más la esperanza, sino ya no veían sentido a seguir viviendo tanto sufrimiento y se dejaban morir o provocaran que los mataran. Muchas cosas que vio Víctor Frank y a partir de ahí él empieza a desarrollar esta teoría, ¿no? Que ahora conocemos como parte de las distintos tipos de psicoterapia que se le llama logoterapia. Sin embargo, él sí lo sacó de un aspecto personal, pero no se quedó nada, como yo lo viví, a todos les va a servir, no. Él de por sí ya era estudiado, ¿no? Él,
él tenía una profesión, no era así como cualquier persona que lo agarraron los alemanes y pues, tenía ahí orígenes judíos, ahí terminó, no, sino él ya venía de estudios. Ayúdame ahí, colega, era psiquiatra, creo, ¿no? Algo por el Es estilo, lo que yo tenía entendido que era psiquiatra. Sí, creo, Ajá. era psiquiatra, pero bueno, tenía él una profesión y tenía bastantes estudios y después de eso siguió estudiando, ¿no? Todos los modelos de psicológicos, enfoques y todo eso. Y Fíjate, ahí fue nada más menciono psiquiatra y filósofo austriaco. correcto. Ah, mira, muy bien, sí, austriaco. Sí, porque creo que era de la segunda o de la tercera escuela de Viena, ¿no? Por ahí. Ujú. Bueno, el punto está en que él sí, digamos, desarrolla esta teoría y esta corriente, o vamos a ponerlo así, esta terapia, la logoterapia, en base a situaciones que él vivió, pero también en base a todo lo que pudo ver en estas personas con las que convivía, ¿no? Bueno, convivía era un decir porque pues más bien sobrevivían, ¿no? Día con día, más los estudios que él ya tenía, al ser psiquiatra, pues obviamente tuvo pacientes, se enfocó a la ciencia, etcétera, y más todo lo que estudió. Entonces, ahí, por si alguien dijera, bueno, a ver, Víctor Frank también saca algo de lo que él vivió y sabes qué, te lo transmito como experiencia, es muy diferente a un coaching que hizo esto y aquello, no por minimizar, ¿no? Para nada, pero de repente quieren venderte esa idea y no se vale, ¿no? Pero en este sentido, sí, yo sí pondría como ejemplo a Víctor Frank o incluso al mismo Sigmund Freud, ¿verdad? Que vivió muchas cosas, pero ya son otros temas. Y que a lo mejor ahorita cabe mencionar, a mí me parecen muy similares estos autores como Víctor Frank, Elizabeth Kubler-Ross, que cuanto a que vivieron Sí. algo y su aporte a la humanidad fue eso, el Ujú. tratar de aportarle algo. En el caso de Elizabeth fue el asunto de la tanatología. En el Sí, caso de Víctor Frank, y creo que tiene más que ver con que estaba pegada, como dices, al círculo de Viena y que estaba más apegado como hasta psicoanálisis, porque yo lo sí, escuchaba en psicoanálisis, pero como que después desarrolla esto que definitivamente fue a parar al humanismo y que definitivamente tiene que ver con el sentido de vida, lo aplicamos mucho en terapia. O sea, es una de las situaciones que más se maneja en terapia humanista, en el sentido de que la gente tenga un motivo de vida, un sentido hacia ujú, dónde va, un objetivo. No es un objetivo como esos objetivos a corto plazo y demás, no. Más bien pues, se vería como algo así como una meta a seguir. objetivo existencial incluso. Sí, más bien como que hasta una vocación de vida pudiera ser. Ujú, Yo lo vería más por ese lado, en el sentido de que pues ellos cuando vivieron esas experiencias, como que pareciera que se dieron cuenta de qué sería morir, de qué sería no tener libertad, porque narran mucho en sus libros esa situación, ¿no? De que ujú, veían así hacia la calle y se veía las aves volar o cosas así. ujú. Pues en ellos era la única manera de ellos imaginarse que era la libertad, ¿no? A final de cuentas. Igual ahorita como que lo mencionaste a Víctor Frank, a lo mejor menciono algunas de las características que menciona su teoría respecto a la logoterapia. Ujú. Igual te lo leo para que lo tenga la gente más afianzada. Menciona que la logoterapia es una psicoterapia fundada por el psiquiatra vienés Víctor Frank y algunos de los puntos claves, digamos, sería la voluntad del sentido en cuanto a que es la motivación primaria del ser humano. Según Víctor Frank, explorar esta dimensión psicológica es esencial para la recuperación integral del paciente, ¿no? Que es un poquito lo que mencionábamos. Ujú, Está el origen y experiencia personal, ¿no? Menciona que Víctor Frank desarrolló la logoterapia después de sobrevivir a los campos de concentración nazis que mencionabas. Su experiencia lo llevó a considerar que dar un sentido a la existencia fue crucial para su supervivencia. Y el análisis existencial. La logoterapia se basa en el análisis existencial y se centra en encontrar significado vital. Frank enfatiza la libertad de voluntad y la capacidad de tomar decisiones propias, ¿no? Y que ujú. definitivamente esto es tan importante en el ser humano. O sea, yo siempre les digo, no es nada más tomar decisiones, ¿no? Sino asumir las responsabilidades de esas decisiones. Porque es bien fácil alzar la mano y opinar, ¿no?
pero después ya cuando vienen las consecuencias, las repercusiones de hacerte cargo de algo y demás, a veces la gente prefiere abandonar o dice, ah, yo no, yo nada más decía, ¿no? No, o sea, Primero alzan la es mano y también, después le esconden, ¿no? sí, pero es asumir esas responsabilidades, ¿no? De lo que acabas de opinar o demás. Entonces, claro, y mencionabas por ahí otro, bueno, nada más, ahorita que estamos con Víctor Frank, aclarar, él tiene un libro que se llama El hombre en busca del sentido, ¿no? Y Que lo efectivamente recomendamos. fue antes donde habla de todo esto. Y a final de cuentas, bueno, otro de los autores que bien mencionabas fue en ese aspecto, pues Abraham Maslow, ¿no? Que a lo mejor como tal ya veremos la pirámide más adelante Ujú. de Maslow, pero que a grandes rasgos, y ahorita que hablamos de cómo se utiliza, por ejemplo, en este caso, la búsqueda del sentido en terapia, con Abraham Maslow a mí me pasa algo particular. Ajá, yo atiendo a mucha gente de escasos recursos, por decirlo así, y me ayuda a mí la pirámide de Maslow, la etapa última o la primera, si, según como le vas de abajo para arriba, es la primera, en donde menciona que las personas necesitan hogar, seguridad, ajá, respirar, ajá, y que necesitan por ahí, pues en esencia esas, ¿no? O sea, hogar, seguridad y poder respirar. Esas son cruciales para que posteriormente puedan avanzar a la segunda etapa. Suenan, suenan a cliché y lo que quieras, pero mucha gente de escasos recursos nunca ha tenido seguridad porque no tiene un hogar, Ujú. ajá, porque no tiene esa capacidad de sentirse seguro en ningún momento, porque en cualquier momento llega alguien y abusa de él o de ella, porque en cualquier momento llegan a su casa y se las quitan porque están en algún terreno baldío, ocupándolo ahí sin permisos ni nada, Lo están rentando. o rentando y se les mueve cada determinado tiempo, tienen que pagar y a veces no alcanzan ni para la comida. Entonces, en ese aspecto, nunca han tenido esa estabilidad para poder pasar a un siguiente plano que pudiera ser la escuela, el trabajo, los amigos, que es una siguiente etapa. Y muchas veces la vida va avanzando y ellos ni siquiera han podido completar esa primera etapa. Entonces muchas veces en terapia lo que nos corresponde a nosotros es brindarles una oportunidad de ver hacia algún lado donde puedan desarrollar esa primera etapa. ¿Y con qué me refiero? A esto me refiero con las figuras sustitutivas o figuras significativas sustitutivas respecto a que si no tuvieron papá, que si no tuvieron mamá, o que en su defecto vivieron con el abuelo, con un tío, ¿no? Y empezar y ayudándoles a resignificar en dónde tuvieron a la figura paterna, en dónde tuvieron a la figura materna, aunque ellos no estén, o sea, la figura paterna la ven en un tío, la figura materna la ven en la abuelita con la que convivieron más, y esto ayuda a resignificar su vida, a que ellos empiecen a tener una idea de que a pesar de todo este maltrato de la vida que tuvieron, pues pudiera considerarse que tuvieron una vida y eso les da para avanzar al siguiente nivel. Entonces, ese tipo de cosas son las que a mí me gusta trabajar con Maslow, aunque ya lo veremos más a detalle más adelante, en el sentido de explicar bien la pirámide, ajá, que Ujú. a mí me tocó en alguna ocasión hasta explicarla en un ámbito financiero, en el sentido de que pues no puedes avanzar o no puedes ni siquiera tener expectativas hacia arriba cuando ni siquiera tienes para comprar, no sé, o para los camiones o para comprar cierta calidad de comida, ¿no? Pretendes a lo mejor un fettuccine o algo así cuando apenas tienes para las maruchas, ¿no? O sea, en realidad, en ese sentido, pues como que es aspiracional la cuestión de Maslow en el ámbito financiero, pero te repito, no me quiero atrever a darla por terminada esta temática para verla más a fondo, ¿no? Más Extenderlo. adelante, Sí, porque vale pero la pena. claro. Y bueno, ahorita que mencionabas la cuestión, ¿no? De si este autor, ¿cómo se llama este autor? Víctor Frank,
pues sí, la psicología lo asume como propio, ¿no? O sea, al final de cuentas, a Eric Fromm, pero también asume como que vienen del psicoanálisis, entonces probablemente tengan un apartado psicoanalista por ahí en sus estudios que hayan previamente andado por ahí, porque recordemos que en esa época es cuando Freud andaba como que abriendo la escuela psicoanalítica. Entonces muchos pertenecieron en un círculo virtuoso. De hecho, se dicen que colaboraron hasta, muchos lo desmienten y dicen que no es cierto, pero que hasta Einstein de repente tuvo como contacto con Freud y mencionan que grandes personajes de la época como que llegaron a coincidir con ellos, ¿no? Pero Ujú, algunos dicen que no es cierto, que nada más era como la escuela psicoanalítica y demás. ujú. Pero bueno, eso ya sería una cuestión histórica, ¿no? Que si sí ocurrió o no ocurrió. No, Entonces, sí, yo lo puedo asegurar, porque yo estuve ahí, entonces, nada, no es cierto. No, obviamente cuando eh, es ahí la máquina del tiempo, ¿no? No, mira, sí hubo contacto, ajá, no hubo como quieren a veces, es que se van a los extremos. Hay quienes quieren demeritar al psicoanálisis y dicen que eso nunca existió, y hay quienes quieren engrandecer al psicoanálisis de mala manera y dicen que sí, no, casi casi eran hermanos, ¿no? Sigmund Freud y Einstein, no es cierto. Hubo contactos, sí los hubo. Hay una carta que Einstein le manda a Freud sobre el porqué de la guerra y Freud explica, ¿no? Del instinto agresivo del ser humano, etcétera, y el por qué pueden actuar las masas, en este caso de esta forma. Hay muchas cosas así, ¿no? Pero algo bien interesante aquí que comentas, colega, es Freud fallece en 1939, ajá, precisamente un poquito antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Einstein le pregunta a Freud sobre la guerra porque había acontecido la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y Freud hizo algunos artículos en los que trataba de explicar el porqué de la guerra, ¿sí? Entonces, Einstein, pues sabemos que era un genio y veía venir esa parte, ¿no? Ya estaba, ¿no? Digamos, les tocó a todos ellos, ¿no? Esa parte de ver cómo Alemania ya estaba expandiéndose, queriendo conquistar países, y pues eso iba a terminar en una guerra global, ¿no? Y que en eso terminó para mala fortuna de la humanidad. Pero bueno, Freud antes de morir ya se había percatado de todo eso y Einstein obviamente también, ¿no? E incluso se habla de esta parte de donde Einstein tenía ese remordimiento por la energía atómica, ¿no? Que podría ser enfocada en lo que lamentablemente sabemos que terminó, ¿no? En las dos bombas, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki, en Japón, ¿no? Demoliendo todo. Por ahí igual y recomendamos también la película de Oppenheimer, ahí viene esa parte. Pero bueno, el asunto está en que Freud fallece en 1939, ya no le tocó la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, sí le tocó el preámbulo de cómo se venía generando todo esto que iba a terminar en guerra mundial, ¿no? Aquí lo que pasa es que antes de que fallezca Freud, pues tiene ese contacto con Einstein y lo llevan a este punto, ¿no? De los motivos, por ejemplo, ajá, como lo manejaba Freud, ¿no? Los impulsos. Freud no manejaba instintos así tal cual, ¿no? Él manejaba lo que eran los conceptos de impulsos y pulsiones, ¿sí? Que eran esos motivos que llevaban a actuar al ser humano, ¿sí? En las pulsiones conocemos digamos, de lo que más habla Freud es de la pulsión de vida, Eros, y la pulsión de muerte, Tánatos. Ajá, entonces, eso lleva al ser humano a actuar de una o de otra manera, porque la pulsión de vida tiene que ver también con la pulsión de creatividad, de crear, y no nada más de la vida biológica, sino también de crear en el sentido de crear nuevas cosas, ajá. Y la pulsión de muerte, pues también lleva a esta parte de la destrucción. ¿Sí? Bueno, son cuestiones bien interesantes, pero el asunto es que Freud ya estaba terminando prácticamente lo que eran, bueno, si hubiera vivido más tiempo, pues hubiera seguido evolucionando su psicoanálisis, pero bueno, él estaba ya en lo último y Víctor Frank ya estaba de lleno en lo que era el psicoanálisis y efectivamente Freud se puede decir que es el predecesor de Víctor Frank, pero no en el sentido de que Víctor Frank se haya visto influenciado por toda la teoría freudiana, pero se agarró mucho de ahí.
Y algo bien importante y que a mí me gusta mucho de Víctor Frank es que no se peleó con ninguna corriente, ¿ah? Ni atacó a ninguna, al contrario, admiraba cada corriente psicológica y era capaz de observar el beneficio o los aportes que daba cada corriente psicológica, ¿sí? Entonces, eso lo llevó a generar la logoterapia, ¿no? Y por eso tiene de aquí y de allá, ¿no? No es así como que hizo una mezcla y un licuado y a ver qué sale, no. Supo utilizar aspectos del psicoanálisis, aspectos existencialistas, incluso aspectos conductuales. Ajá. Entonces, es bien interesante todo esto de la vida de Víctor Frank y obviamente a mí, pues en lo que me compete, pues cómo lo relaciono yo en lo particular con el psicoanálisis de Sigmund Freud. Claro, claro. Oye, colega, por ahí me gustaría a lo mejor mencionar algo también crucial de ya del tema de la motivación como tal, Sí. de un tema que a lo mejor ayuda a pasar de un lado o del otro varias de las teorías que mencionemos, ¿no? O sea, se habla de una motivación intrínseca, que habla de que surge todo desde el interior del individuo, que le Ujú. impulsa a actuar por el placer intrínseco o la satisfacción personal. Esto hablamos de que todo lo que ocurre dentro del individuo sería intrínseco. Y la Ujú. motivación extrínseca, que proviene de factores externos como recompensa, reconocimiento social, etcétera, ¿no? Entonces, Los ahí a lo mejor, estímulos. sí, ahí es lo que yo haría notar, que entonces, por ejemplo, en terapia se trabaja mucho con el individuo para que pueda, por ejemplo, observar el sentido de vida, el sentido de pertenencia. El Ujú. sentido de pertenencia tiene más que ver con esto, cuestión intrínseca, de saber de dónde viene, de saber a qué estatus social pertenece, ajá, qué le aporta su estatus social. O sea, es decir, soy de clase baja, ok, está bien. Pero en esa clase baja, ¿qué cosas podías tener que te dieran recursos? Ajá, ¿con qué recursos cuentas gracias a esa clase baja que perteneces? Ujú. Y mucha gente, pues de repente ahí observa de que, pues a lo mejor no tenía para comer, ¿no? Pero, pues no sé, me daban casa, ¿no? O sea, porque pues Ujú. vivía con, aunque sea arrimado, pero ahí vivía con unas tías, ¿no? Ujú. Y no es como que nos atendieran mucho, pero pues de repente ahí nos arrimaban algo de comida de vez en cuando, ¿no? Entonces, el tener eso, de eso a no tener nada, la verdad es que eso es mucho. Ajá, y muchos, con muchos clientes, el valorar lo que sí tuvieron, más allá de quejarse de lo que no tuvieron, de repente eso ayuda mucho. Entonces, por otro lado, la cuestión de la motivación extrínseca, pues habla mucho de las expectativas que pudieron haber tenido de él, ¿no? O sea, los papás que pensaban de él, si querían que fuera licenciado, ingeniero, que se conformaban con que trabajara y se casara. Ese tipo de cosas son cosas que vienen de fuera. Las recompensas, como bien dices, a lo mejor pudiera ser si los papás de repente le apoyaban o si, por ejemplo, le festejaron cuando se graduó o que si le hicieron una fiesta cuando se casó, etcétera. Ese tipo de reconocimientos pues parece que ayudan también a la motivación. Entonces los pongo más a manera de que de repente observemos que varias de las cosas que vamos a comentar pudieran ser pertenecer a una o a otra, ¿no? A la motivación Sí. intrínseca o extrínseca. Nada menos yo considero que esta de Maslow, la teoría de Maslow es como autorreflexiva, en el sentido de que te hace notar cosas que tuviste en el pasado, ¿no? Entonces, y te hace reflexionar, entonces eso sería, para mí, sería motivación intrínseca, porque te ayuda a observar eso que sí tuviste, o lo que no tuviste, o lo que padeciste. Ajá. Ujú. Diferente, por ejemplo, o por ejemplo, no tan diferente, sino más bien en el sentido de vida, también creo que sería autorreflexivo y tendría mucho que ver con la motivación intrínseca, ajá, en el sentido de qué es lo que yo quiero, ajá, y Ujú. por qué lo quiero, ¿no? Descubrir por qué lo quiero. Pues sabes que yo quiero ser doctor. Pues lo que pasa es que yo quiero ser doctor porque cuando estaba chico había un doctor que ayudaba a la comunidad y desde ahí yo quiero ser doctor. O sea, parece que eso pertenece a la historia del sujeto. Ujú. Entonces, a ese motivo me refiero. Pero, por ejemplo, a mí me tocó eh, estudiar un poco acerca de la motivación y me daba cuenta que las personas quieren pertenecer a un grupo. Ajá.
Si el grupo te rechaza o te acepta, eso es extrínseco. Ah, pues tal grupo me aceptó porque pues yo pertenecía a una colonia, pero habían dos grupos y entonces a mí me aceptaron porque era hijo de tal persona o porque era amigo de tal. Pues esa fue una motivación extrínseca, un reconocimiento social que le dio un grupo a esta persona, ¿no? También pudiera ser que el hecho eh, del sentido de pertenencia, ¿sabes qué? Pues yo hablaba inglés y también hablaba español, ¿no? Porque pues yo viví un tiempo en Estados Unidos, entonces aprendí inglés. Y entonces esto me ayudó a que ciertos grupo de cholos me aceptaran porque ahí todos hablaban inglés, ¿no? Y haces un sentido de pertenencia. Entonces, Ujú. a ese punto voy, que yo creo que a partir de saber que hay motivación intrínseca y extrínseca, podríamos ir metiendo las teorías, cualquier teoría que mencionemos va a pertenecer a una o a otra, ¿no? A final de cuentas. Sí. Creo que eso puede ser un parteaguas del tema de la motivación, que a final de cuentas, bueno, es extenso y no necesariamente vamos a tocar aquí todas. Pues, desde luego yo hoy en día, hoy preferí dar como que una introducción, porque desde luego que hay muchas teorías y que sería bueno tocarlas punto por punto, ¿no? Así como Sí. que creo que sí nos va a dar como para varios programas, ¿no? No sé si quieras mencionar algo aquí, colega. Sí, mira, mencionaste la pirámide de Maslow, precisamente lo maneja como una pirámide, vamos a ponerlo incluso en el aspecto literal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabemos que está la pirámide, digamos, es esto, y es la base, ¿no? Y la base es lo que tú mencionabas, ¿no? Esa parte de lo más básico que requiere el ser humano y que esto le va a dar soporte al siguiente nivel, ¿ah? Si no existe de aquí abajo, lo de acá arriba no puede sostenerse de nada. Entonces, en ese, digamos, en esa teoría o en ese enfoque Maslow iba hacia esto, ¿no? Hasta llegar al más alto nivel o jerarquías, como les decía él, ¿no? Las jerarquías, ¿no? Ahí, no a lo mejor en un ámbito empresarial, ¿no? Donde hay jerarquías que está el directivo, el coordinador, el jefe, el subalterno, no, 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 sino en el sentido en el que se necesita esta base para irnos al siguiente nivel. Ajá. Ya teniendo el siguiente nivel ya bien establecido o digamos cubrir esas necesidades, esas satisfacciones, nos vamos al tercer nivel y así, ¿no? Es como lo iba llevando Maslow, jerarquizando hasta llegar a lo que era el punto máximo, que era la autorrealización, ¿no? Esa era Así es. la parte importante. Pero aquí algo que nos está faltando, colega, es a lo mejor irnos al punto más básico de este podcast, que sería lo que significa la motivación. Ajá. Y Ujú. viene del latín motivus, que significa movimiento, ajá, o digamos, vamos a ponerse algo que se mueve, ajá, o algo que mueve. Y viene la otra parte de motivación, que sería acción, que tiene o hace referencia a una acción o a un efecto. Ajá, entonces podríamos decir que la motivación, digamos, es ese movimiento o esa energía o eso que está dentro de nosotros que da lugar a que nosotros actuemos o que haya una acción, ajá, que provoca, pues obviamente, un efecto, ¿sí? Eso sería motivación a grandes rasgos, ¿no? Por Ujú. decirlo así, ¿no? ¿Qué es motivación? Bueno, pues ya podemos tener claro que viene del latín motivus, que significa moverse o movimiento, ajá, y el sufijo de que tiene que hacer referencia a acción o a un efecto, ¿no? Entonces, eso Sí. que ahorita comento tiene que ver con lo que tú mencionas sobre esa motivación intrínseca o motivación extrínseca, ¿no? Si ya sea interior o exterior, vamos a ponerlo así, ¿no? Intrínseca es dentro de uno, extrínseca es fuera de uno, externo. Y hay teorías que manejan ambas, ajá. Hay teorías que sí se basan, es que la motivación es intrínseca, no puede ser extrínseca, porque entonces ya no sería motivación, ya sería un estímulo que hace que actuemos, pero eso que hace que actuemos en realidad, lo que hace que actuemos está dentro de nosotros. Eso es lo que explican, ¿no? Las teorías que Ujú. se enfocan en la motivación intrínseca. Y la extrínseca, se aferra a que, pues, a fuerza necesitamos un estímulo externo que nos motive a actuar, ¿sí? Pero hay corrientes que manejan ambos, ajá, que hay tanto motivantes internos como motivantes externos.
Y yo creo que ese es lo más próximo a la realidad desde mi punto de vista, ¿no? No necesariamente o tiene que ser Claro. uno o tiene que ser otro. Lo manejan más o menos así como Sigmund Freud manejaba consciente, inconsciente, ¿no? O es uno o es otro, no, 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 ajá. Pueden convivir ambos, ¿no? Hay situaciones que las hacemos de manera consciente y otras de manera inconsciente. Sí, que bueno, también ya iré entrando un poquito en esta parte de los motivos, las pulsiones como las manejaba Freud. A lo mejor tú te expandes un poquito más sobre Maslow, pero bueno, eso era, vamos a ponerlo así, ¿no? Tenerlo ahí bien en cuenta, que sería la motivación. Ajá, ahora, aquí tengo una, que según la Asociación Americana de Psicología, dice que la motivación es el ímpetu que da un propósito o dirección al comportamiento y opera en humanos a nivel consciente o inconsciente. Aquí ya metemos el terreno del psicoanálisis, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva. Y que también se debe de establecer una distinción importante entre las fuerzas motivadoras internas y los factores externos, que es lo que mencionabas tu colega, ajá, intrínseco y extrínseco, como la recompensa o el castigo, por ejemplo. Ajá. Esto sería extrínseco, ¿no? Porque a partir Ujú. de lo que yo hago, puede tener una recompensa o puede tener un castigo, ¿no? Ahora ya se maneja de otras formas, ¿no? Ya manejan términos ahí, que para que no se oiga tan fuerte o una situación tan compleja o que genere conflicto como la palabra castigo, entonces manejamos otro tipo de conceptos para que el ser humano casi casi no se traume, ¿no? Con me van a castigar, ¿no? A lo mejor te vamos a retirar, ¿cómo le dicen los colegas conductuales? Te vamos a retirar un privilegio, ¿no? Por ejemplo, Ujú. ¿no? Y uno agarre, pues un castigo, ¿no? Casi, pero bueno, eh, así es esto, ¿no? Pero bueno, todo esto nos puede alentar o desalentar, ajá, a, a generar ciertos comportamientos. Hemos platicado en podcasts pasados y los recomendamos que los vean para que llevar un seguimiento porque hemos tratado de muchos temas de lo que sería el comportamiento y a grandes rasgos es una suma de conductas, ¿no? Y yo decía que la conducta, ajá, pues es como el resultado de las reacciones emocionales, de los pensamientos y o de los sentimientos. Sí. Esto, Muy bien. En ese aspecto, bueno, yo también tengo por ahí una definición, aprovechando que las mencionaste. Dice que la motivación se refiere al impulso interno que nos lleva a actuar y alcanzar metas. A lo mejor aquí lo importante de esta definición es eso. ¿Para qué te sirve la motivación? Pues para alcanzar metas, según esta definición, ¿no? Y dice que es la fuerza detrás de nuestra ansia por la comida, de la intimidad sexual y de otros objetivos, ¿no? sí, Que ahí pudiera ser muy parecido hasta a la libido, ¿no? Se podría parecer, sí, ¿no? Y menciona, por ejemplo, la relación de la motivación y la emoción. Dice que la emoción proporciona energía y dirige hacia un objetivo, influyendo en la conducta motivada, ¿no? O sea, se supone que detrás haya emociones, ¿no? ujú, ¿Qué más? Por ejemplo, dice, la motivación es un concepto fundamental en la psicología y en diversos ámbitos de la vida. Se refiere al impulso interno que nos lleva a actuar y alcanzar metas. Bueno, menciona lo mismo, ¿no? A veces pasamos por alto su importancia, pero tiene el poder de potenciar nuestras capacidades y mejorar la manera en que aprovechamos las situaciones que se nos presentan, ¿no? O sea, aquí podríamos hablar también de este asunto del interés, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que, por ejemplo, en la carrera había materias que me interesaban y otras que no me interesaban. sí, Entonces tenía que ponerle más atención a las que no me interesaban porque no me motivaban precisamente. Como no me ujú, motivaban, no me generaban como que este gusto, sí, pues tenía que machetearle, ¿no? Echarle ganas ahí, estarle memorizando y todo este asunto. A diferencia de las que me gustaban mucho, nada menos yo digo que en esa época estaba viviendo, acaba de tener a mi hijo, ujú, y entonces la materia de psicología de la niñez, pues la pasé así, ¿no? O sea, porque estaba viviendo esa experiencia, esa etapa de vida. Entonces muchas de las cosas que veía nada más era reafirmar.
traía mucha motivación para esa materia, entonces esa la pasé fácilmente, me acuerdo hasta de una ¿cómo se dice? Una apuesta que hizo una amiga que era muy estudiosa, era la más estudiosa del salón, y yo nada más como en broma, ¿no? Como haciéndola embroncarse un poco, le dije, ¿cuánto apuestas a que te gano, no? A que te gano en esta materia. Y ella era bien estudiosa. Y me acuerdo que no, al final ella me ganó, pero por décimas, así por décimas me ganó. Y le dije, le digo, ¿ya ves? Le dije, no te gané, pero casi te alcanzo y sin estudiar, le dije, ¿no? Entonces como que le daba Con pura coraje más por ese lado, motivación. ¿no? Con pura motivación pasé, ¿no? Pero bueno, o sea, al final de cuentas creo que estamos llegando a ese punto, ¿no? A ese punto donde efectivamente la motivación pues sirve para eso, o sea, para tener interés, para que las cosas te hagan más pasables, ¿no? Menos difíciles, ¿no? Al final de Ujú, cuentas, eh, creo que hay una técnica en psicología humanista que se llama plática motivacional. ujú. O sea, a lo mejor es lo que más se puede acercar a lo que la gente piensa que hace la psicología humanista, que es el motivar, ¿no? Pero Ujú. esta plática motivacional tiene desde luego un objetivo, porque es una técnica, y la técnica como tal ayuda muchas veces a hacerle notar cosas que el cliente no se da cuenta, ¿no? En ese aspecto, mucha gente dice, es que no tengo nada. O sea, literalmente no tengo Ujú. nada, ¿no? No tengo Y la persona ni es una... casa, ni Ajá, dinero, ni nada, exactamente. ¿no? Entonces, de hecho, pues, nos dan mucho... Cuando ellos dicen eso, nos dan a nosotros muchas posibilidades, por decirlo de Ujú. algún modo. Porque el decir que no tienes nada significa que no has tomado en cuenta lo que tienes, ¿no? Y entonces le hacemos notar, a ver, no tienes nada, pero eres ama de casa, tu hijo se porta bien, va bien en la escuela, entonces eres una buena mamá, ¿no? En ese aspecto tienes casa, mantienes la casa limpia, entonces eres una buena mamá y aparte tienes una casa limpia, ¿no? O en ese aspecto a veces tienen un trabajo, ¿no? A lo mejor no serán las mejores del trabajo ni nada, pero ya conservan un trabajo. Hay mucha gente que no puede conservar un trabajo o que ni siquiera puede acceder a tener un trabajo. Entonces ya les vamos referenciando las cosas que sí tienen y te repito, si a eso le llaman motivación, sí, a veces lo hacemos como una técnica, pero no es como que nos la pasemos echándole flores a la persona. No, 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 aprovechamos esos momentos para reanimar a la persona, para darle esa motivación, esa autoestima, levantarle la autoestima es importante. Ya que Y tenemos a un ser humano, a una para persona enfrente, allegarlo uh-huh, y para ajá, acercarlo a su realidad, ajá, porque hay veces uh-huh, que pues esto nosotros lo vemos como que pues no nos tienen bien clara su realidad, ¿no? En la cual pues les cuesta trabajo valorar lo que tienen, ¿no? Al decir pues no uh-huh. tengo nada, pues prácticamente no, ni se están valorando ni valorando lo que tienen. Sí, y te menciono, ya que tenemos enfrente a una persona con autoestima alta, a una persona como la menciona Rogers, en ese aspecto ya podemos interactuar como dos iguales, que es la Ujú, intención de la terapia humanista. Cuando somos dos iguales, entonces los dos podemos opinar sobre de cosas. A mí es la parte que más me gusta de la terapia humanista, cuando los dos empezamos a aportar. Ajá. ujú, En alguna ocasión a mí me dijo una clienta que era maestra, me dijo, eh, usted dígame cómo se tienen que tratar a los hijos. Y le dije, a ver, dije, aquí hay una cuestión, usted es maestra y yo soy psicólogo. Aquí nada más nos hace falta un padre de familia y entre los tres podríamos aportar una teoría, una idea acerca de cómo se debe tratar a los hijos. No me echa a mí toda la responsabilidad, ¿no? Y es que en ese aspecto ya estás valorando la posición que también ella tiene como maestra, ¿no? O sea, no ujú. es nada más como yo voy y usted le estoy pagando, usted dígame cómo se tienen que hacer las cosas, no, o sea, ese tipo de piedritas que nos echan son las que nosotros rechazamos, las aventamos ahora a su ruedo, le decimos, a ver qué va a hacer usted con esta piedrita, esa incomodidad que me está dando, ahora se la digo a usted, a ver cómo actuaría usted, ¿no? O sea, no es vengarnos ni nada, o sea, nosotros, la teoría de la piedrita es más bien un asunto como sistémico, pero a final de cuentas yo lo utilizo mucho en ese sentido, o sea, tú me estás pidiendo una opinión, ok, te voy a dar mi opinión, pero ahora tú qué piensas. Ajá. Y en ese Ujú.
aspecto ya somos dos pensando. En terapia humanista es muy importante eso, que las dos personas estemos cooperando para el proceso, porque si no, en ese aspecto yo siempre digo, cuando te piden una opinión y se las das, al rato va a regresar esa persona y te va a decir, no funcionó lo que me dijiste, y entonces no se va a responsabilizar de su proceso, Ujú. porque va a pensar que nosotros le estamos diciendo cómo ir y hacer las cosas. Entonces yo sí soy de las personas que rehuyen cuando me quieren que les dé un consejo, ¿no? En ese aspecto prefiero regresarme, hacerme un lado y decirle, te voy a dar 7 consejos, escúchalo bien, pero de estos me gustaría que tú me dieras uno de cómo lo harías tú, ¿no? Entonces ya no le doy uno, le doy 7, ¿no? Pero Ujú. lo que quiero es que la persona en realidad trabaje conmigo. Esa es la importancia del humanismo. No somos cobijadores, no somos motivadores, no, no, o sea, parece que acá los verdaderos humanistas queremos hacer conciencia de que las personas pueden con su vida misma, ¿no? Pero bueno, colega, no sé si tú por ahí quieras mencionar alguna otra cuestión o si tú gustas, también yo tengo por aquí algo. Ujú. Eh, la Adelante. cuestión, por ejemplo, ok, menciona por aquí la cuestión de la psicología y la motivación, le puse aquí, Ujú. y nos menciona que eh, el proceso Ujú. motivacional se refiere a una sucesión de procesos dinámicos, ¿no? Que movilizan a las personas hacia un objetivo, meta o a la superación de alguna adversidad, que esto es importante. Su función principal es aumentar las probabilidades de que las personas se adapten al entorno y por ende sobrevivan y tengan una mejor calidad de vida. Este proceso consta de 3 fases. Me imagino que es el proceso de adaptación, ¿no? Ujú. Anticipación y dirección. En esta fase la persona tiene expectativas en torno a una emergencia o a la satisfacción de algún motivo. Ajá. 2. La conducta activa y retroalimentación. Aquí la persona realiza acciones dirigidas hacia un objetivo previamente marcado. La información obtenida de los resultados de sus acciones le permite acercarse o distanciarse de ese objetivo. Y 3. El resultado final. En esta fase la persona experimenta las consecuencias de haber alcanzado el objetivo previamente escogido. Y menciona por ahí que hay diversas teorías que explican el proceso motivacional. Algunas de ellas son las teorías de Deckers, la teoría de Atkinson, la teoría de Harthausen. Cada una ofrece una visión diferente, en todas han sido ampliamente validadas en el campo de la psicología. Pero bueno, al final de cuentas, te repito, o sea, mi intención es como que esto fuera más bien informativo, introductivo, no tanto que nos metiéramos a una teoría, porque eso lo vamos a hacer, seguramente en las siguientes vamos a Ahora nos meternos vamos ya a a un ir. tema en particular, pero por ahora Sí, me gustaba que fuera eso, ¿no? Un poquito introductorio. ¿Quieres mencionar algo? sí, mira, que algo importante es relacionarlo, ¿no? Digamos, Ujú. si ahorita estamos con esta parte de la psicología de la motivación, pues también debemos de entender que parte de lo que ha sido el desarrollo de la psicología de la motivación, pues en gran parte tiene que ver con la historia de la psicología, ajá, entendiendo que la psicología estudia o parte de su materia de estudio de las principales es la conducta y pues obviamente la psicología de la motivación tiene, vamos a ponerlo así, como objetivo, pues precisamente averiguar, ¿no? O desentrañar esas partes de las causas de las conductas que tenemos los seres humanos. Entonces, pues ahí es donde entra esto que comentas, ¿no? Varias teorías, pero es la historia de la psicología, ¿no? Que siempre hay varias teorías, esto y aquello, ¿no? A lo mejor en otras ciencias como las matemáticas, pues todo se reduce a que hay una fórmula matemática que te va a dar esto, punto. Ajá. Todo va así como lineal. En la psicología no, en la psicología hay muchas vertientes, entonces por eso hablamos de esto siempre, ¿no? De las teorías psicológicas, en este caso las teorías de la motivación, y cómo lo trata de entender cada estudioso del área que estemos hablando, en este caso, pues de la motivación, pero sí, sí están estas como orientaciones que mencionas, ¿no? Pero yo lo vería en este aspecto. Normalmente, en cuanto a la investigación de la motivación, se centra en lo que es la parte biológica, la parte conductual
y la parte cognoscitiva. Entonces, normalmente la psicología de la motivación se va a las dos últimas, ajá, a la parte de la conducta y a la parte cognoscitiva. La parte biológica también es parte de, porque pues no podemos despegarnos de eso, pero eso concierne más a lo mejor en este caso ya a las neurociencias que ya ahorita están, pero en su máximo apogeo, a lo que es la neurología y todo esto, ¿no? Pero pues es parte de lo que ahorita yo quería añadir a este punto, colega. Está muy bien. Por ahí a lo mejor me voy a dar a la tarea de platicarte un poquito cómo la psicología organizacional, lo que espera de la motivación, y a lo mejor de ahí nos damos una idea de qué podríamos esperar a lo mejor en el área clínica o demás, ¿no? Que sería totalmente diferente. Porque acá se habla de rendimiento, de eficiencia. Entonces menciona por ahí, la motivación tiene, en el lugar del trabajo, tiene tanto aspectos positivos como desafíos, ¿no? En ese aspecto, los pros y contras relacionados con la motivación, en este caso los pros de la motivación serían el aumento de productividad, ¿no? La motivación impulsa a los empleados a trabajar con mayor eficiencia, lo que puede aumentar la producción y generar mayores ganancias para la empresa, ¿no? Que siempre se va a buscar como que el dinero, ¿no? Ujú. Sí. Mayor satisfacción laboral. Cuando los empleados se sienten valorados y apreciados, su satisfacción laboral aumenta, lo que a su vez reduce la rotación y retiene el talento, ¿no? Eso es muy cierto. O sea, tú en una empresa donde, cuando vas a buscar trabajo y tienen esta parte de rotación de personal, o sea, tienes que preguntarte por qué rotan tanto. O sea, generalmente, seguramente es difícil el trabajo o te exigen mucho o a final de cuentas o te pagan poco, ¿no? Pero a final de cuentas eso tiene que ver con eso, con que rotan mucho porque no nadie se quiere quedar, ¿no? Mejor retención de empleados, ¿no? Y menciona aquí que los empleados motivados tienden a permanecer más tiempo en la empresa, lo que reduce los costos de contratación y capacitación. Porque también en ese aspecto, ¿no? Capacitar a una persona, pues también genera un costo, ¿no? O sea, un costo grande. Ujú. Entonces, a veces es mejor retenerla porque ya está capacitada esa persona y a veces hasta con experiencia, ¿no? Mayor compromiso en el trabajo, con el trabajo. Y menciona que la motivación fomenta un compromiso más profundo con las tareas laborales y el equipo, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, no sé si quieras hasta aquí mencionar algo antes de entrar a las contras o quieras, las Sí, termino todas. sí, Ajá. porque sí es bien interesante esta parte, ¿no? En el aspecto organizacional o industrial, sí ha aportado demasiado esto de la motivación, pero sí hay que dejar bien claro que la intención, si así era en un principio de que el individuo o la persona se sienta bien, se sienta a gusto y por ende pueda tener un mejor rendimiento, pero también una mejor calidad de vida, la realidad es que las empresas lo han llevado a ese punto tan básico de que se pongan la camiseta, ¿no? Y así, llueva, truena, relampaguee, tú tienes que ser productivo, ¿ah? Y lamentablemente esa situación lleva a que la persona pues deja de importar precisamente por lo que es, ajá, una persona, un ser humano, ¿sí? Y nada más lo ven como un objeto que va a generar productividad para la empresa, ¿sí? Como Claro. dices, para los recursos económicos, ¿no? Y eso es triste porque pues lo que puede tener un buen fundamento para llevar a la persona o al ser humano para sentirse bien, para realizarse, para llevar a cabo sus tareas o sus actividades de la mejor manera, con motivación, con alegría, con bienestar, pues nada más lo llevan al punto muchas industrias, muchas organizaciones a que pues hay que tenerlo ahí nada más motivado, pero más que motivado pareciera que nada más lo tienen ahí terapiado, ¿no? Para que dé más y más, ¿no? Y entre más esfuerzo y algo que manejan mucho las empresas son los famosos bonos, ajá. Y esos bonos sirven, entre comillas, para motivar a la persona para que dé un esfuerzo extra, ajá, y así tener un extra que sería ese bono, ¿no? Cuando anteriormente, pues lo que se manejaba, tú tienes un sueldo y tienes unas funciones. Haces tus funciones, aquí está tu sueldo, aquí está tu salario, aquí está tu ganancia, punto. Ajá.
Ahora no, ahora lo llevan al punto, mira, te vas a pagar relativamente poco, pero con los bonos, ajá, pero para estos bonos, entonces no le explican a la persona que va a tener que hacer más, ajá, y más, y más, y más, ajá. Entonces, si quieres ganar así, porque te anuncian, ¿no? Ah, mira, vas a ganar 20,000 pesos. Bueno, mira, tu sueldo base es de 8,000, pero con tu esfuerzo obtienes los otros 12,000 y llegas a los 20,000 que nosotros te prometemos, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Pues está muy basado en las teorías de la motivación, ajá. Motivan a la persona, ajá, a que haga esto y aquello y esto otro, pero ahí más bien la incitan a que dé un esfuerzo extra. ¿A qué lleva esto? A que la persona tarde o temprano pues se va a agotar o se va a fastidiar o se va a sentir incómoda, no se va a sentir bien ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo entro con una expectativa en mi mente de 20,000 pesos. Ah, no, son 8, ya de ahí la motivación para abajo, ¿no? Ahora, tengo que hacer esto y más para ir obteniendo esto otro. Pero Claro. resulta que la empresa, con sus métricas, te dice, no, ¿qué crees que te faltó esto? Entonces no vas a llegar a, pasa esto, ajá. De este bono que puedes llegar a ganar, pues nada más obtuviste ajá. ¿Por qué? Pues porque tus métricas nos dicen que te falta esforzarte más, no échale más ganitas, ponte más la camiseta, ¿no? Si ahí te decimos que trabajes 8 horas, pues trabaja 10 o 12, ¿no? Para que te ganes tu bono, ¿sí? Todo eso, ajá, son maneras muy tramposas de, entre comillas, motivar al empleado. Es lo Sí, y que por ahí te platico una, ¿no? O sea, por ejemplo, te decía la otra vez que consulté a los similares en una terapia de 20 minutos, donde me contestaron dos preguntas. Y una de mis preguntas fue esa, porque estaba pasando por una situación precisamente en donde me sentía como que no estaba cumpliendo un rol para con mi novia, ¿no? Con mi pareja. Entonces, una de mis preguntas fue esa respecto a que si que yo no estaba siendo eficiente o que no cumplía el rol de proveedor como tal. La respuesta fue esta que a mí me sirvió mucho. Cualquiera pudiera decir, ah, pues es que fue muy vaga, ¿no? Pero me dijo, ¿y a ti quién te dijo que tenías que ser el proveedor? ¿No? O sea, y esa parte a mí me gustó mucho porque es lo que estamos diciendo aquí. O sea, parece que nos venden en la empresa la idea de ser eficientes, la idea de ser proveedores, de ser pudientes, cuando en realidad llegas a casa y a lo mejor se deberían de manejar otros roles. Yo mismo que trabajo con el tema de las parejas, mucha gente está influenciada por la creencia de lo laboral, de querer superarse, de ser gerentes, de ser supervisores, llegan a casa queriendo mandar como si fueran los supervisores. Y no, acá hay un mundo diferente, hay personas que quieres, con las cuales estás comprometido y debes de cambiar tu actitud cuando llegas a casa, no tiene que ser la misma actitud de la empresa. Entonces ahí considero que de repente la motivación debe ser diferente en casa que en una empresa. Yo también a lo mejor es un poco de dar este ejemplo, es con esa intención de que acá aparece como que el aspecto de todo rápido, todo querer que sea productivo, generar más dinero, pues de repente lleva a ese estrés crónico que mencionabas, algo así como muy fuerte que después lleva a situaciones de burnout y de que la gente ya no quiere ir al trabajo, ni ya mejor prefiere abandonar o cambiarse de empleo. Hay muchos emprendedores que empezaron por eso, ¿no? Por una desmotivación en el trabajo. Y no, después ya se metieron a vender no sé, paletas, bonais, qué sé yo, ¿no? Muchas cosas. no, Entonces, incluso ahí en los perfiles cuando la gente está buscando trabajo, ahí te lo ponen ya, ¿no? Trabajar bajo presión, ¿no? Así como una característica que necesitas tener, ¿ah? Saber trabajar bajo presión, tolerancia a la frustración, ¿no? Y ese tipo de situaciones, ajá. Ya nada deberían falta de... que pongan, olvídate de tu familia y de tu vida personal, ¿no? Sí, sí, a lo mejor algo parecido a decir que agregara, ¿no? La cuestión de acá te vamos a quitar tus expectativas de vida y te vas a tener que dejar mangonear por un jefe que va a ser lo más crudo posible, ¿no? Sí, te vamos a ver, tienes todas las propiedades de un limón y así te vamos a exprimir hasta la última gota.
Casi, casi, sí, es una triste realidad, pero también hay que decirlo aquí, ¿no? Como dicen, se Sí. dijo y se Y, dijo, claro, ya lo dijimos. y ahí es donde mencionas, o sea, para entrar a una empresa, pues definitivamente también el que tiene que bajar sus expectativas, pues es el empleado, Ujú, porque muchas veces el empleado va pensando que ahí lo van a valorar, que lo van a tomar en cuenta, que sus opiniones cuentan, y no es así. O sea, vas como un soldadito, el cual le van a decir qué hacer y tiene que quedarse callado. Entonces, pues la expectativa es mayor del empleado y seguramente va a chocar con las expectativas de la empresa. ujú. Entonces, pues ahí debería de ir con menos expectativas el empleado, ¿no? Y bueno, Sí, de hecho voy a... Ajá, si quieres mencionar algo. adelante, Ajá. no, adelante. Ah, ok. Voy precisamente a las contras de la motivación, que pues, yo creo que van a entrar, encajar perfectamente en estas que estamos mencionando. A Y ver, estas serían el agotamiento. Demasiada motivación puede llevar al agotamiento si no se gestiona adecuadamente, ¿no? El control excesivo, si la motivación se traduce en un control constante, puede afectar negativamente la moral y la autoestima de los empleados. Los problemas de relaciones laborales, la motivación no garantiza una buena dinámica entre colegas o con los superiores. Y baja remuneración, a veces la motivación no compensa la falta de recompensas económicas adecuadas, ¿no? No sé si ahí quieras mencionar algo, colega. sí, porque mira, aquí no estamos enfocando, porque pues a final de cuentas es la parte de mayor interés en este sentido laboral, a la parte de las industrias, de las empresas, de las organizaciones, como son. Pero aquí el primero que mencionaste, ¿lo puedes mencionar nuevamente de estos que Claro, leíste de estos puntos? las contras de la motivación sería el Sí. agotamiento. Demasiada Ajá. motivación puede llevar al agotamiento si no se gestiona adecuadamente. Ese y el segundo, ajá, ¿lo puedes Control mencionar excesivo. nuevamente? Control excesivo. Si Sí, la motivación se traduce en un control constante, puede afectar negativamente la moral y la autoestima de los empleados. ajá. Bueno, ahí en la palabra empleados vamos a contemplar a los deportistas, como te decía en un principio, ¿sí? También a los deportistas en el ámbito profesional, ya los ven así, ajá, como unos empleados y hay que destacarlos. ¿Por qué? Pues porque le dejan mucho dinero, ¿no? Vamos a ponerlo en este sentido. Hay deportistas, si nos vamos al fútbol, ¿no? Que es el deporte, a lo mejor aquí en México, a lo mejor en otros lados no, pero aquí en México es el deporte más visto, ¿ah? El que más se conoce y el que más atrae. Y hay figuras, ¿no? Del fútbol, ¿no? Vámonos a las últimas así más notorias, que es este Messi y es Cristiano Ronaldo, ¿no? Son deportistas de alto rendimiento, pero la verdad es que nosotros no conocemos su vida. Ajá, vemos al deportista que se luce, que hace goles, que burla, que es la estrella del equipo, que logra un campeonato con su equipo o incluso un mundial, ¿no? Bueno, este asunto yo lo relaciono con estos dos puntos que mencionas, ¿no? Porque se agotan, ¿sí? Están en una máxima exigencia y eso les lleva al agotamiento, les lleva al estrés y por eso de repente tienen ahí sus actitudes ahí medio disparatadas, ¿no? Los dos, ajá, porque lo encubren, ¿sí? Porque tampoco les conviene que esta estrella que jala gente, que genera dinero, de repente tenga una mala imagen por esto, aquello, pero las redes sociales ahorita ya son, vamos a ponerlo así, hasta criminales en ese sentido, porque ya nadie se escapa y por ahí tienen el videíto de Messi reaccionando muy mal o de Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan ese estrés, ese agotamiento, en ese máximo rendimiento que ahorita yo lo vería, a lo mejor en el aspecto del fútbol o del deporte, que también es una industria, ¿no? Y también ve a los deportistas como empleados, como objetos que debemos de aprovechar y exprimir al máximo, porque Cristiano Ronaldo hace que yo venda miles o millones de camisetas y pues eso me están generando un dineral, ¿no? Y a lo mejor yo veo que Cristiano Ronaldo gana 100 millones, pero pues obviamente el equipo está ganando muchísimo más para poderle pagar sus 100 millones a Cristiano Ronaldo y aparte lo que se queda, ¿no? En la mercadotecnia, todo eso, y aterrizando en el aspecto motivacional, eso es lo que motiva a muchos niños, a muchos adolescentes, ver a Messi, ven a Cristiano Ronaldo, los ven
en las alturas, ¿no? Del deporte, etcétera, y les motiva a querer ser como estas figuras, ¿no? Y pues los van jalando. Pero los motiva a lo Claro, mejor a comprar la playera, a ver el partido, a comprar el boleto, ir al estadio, ¿no? Todo eso. aquí a lo mejor ahorita se me vino a la mente la motivación que generan, por ejemplo, plataformas, ¿no? Como TikTok, como los mismos Reels de, no sé si sean los de Instagram y los Shorts de YouTube, Ujú. que lo que motivan es a que veas contenido, o sea, que le vayas dando Sí, sí, así más o y más así, y depende más. de la plataforma, ¿no? Sí. Pero en ese aspecto, ahí utilizan mucho la motivación de que tú te quedes en una plataforma durante horas, ¿no? Y están haciendo, dicen que contenidos cada vez más placenteros, con esa intención de que te mantengas en las tablets, pues horas, muchas horas de consumidor, para que, por ejemplo, pues después a lo mejor en un futuro, pues ellos mismos te propongan la cura, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes ahora desapegar de esto? Ah, pues contrata una Sí. aplicación que te va a avisar cuando ya lleves una hora, ¿no? Pues ya lo hacen algunas, ¿no? Según es las medidas de precaución, pero en algún momento no lo dudes, ¿no? Que te vendan la pastilla para que no te quede, no te hagas adicto al TikTok, Los ¿no? Y virus y los antivirus, ¿no? ya Por ha pasado, ejemplo. ajá, ya ha pasado muchas Sí. veces y en otras ocasiones, ¿no? Te crean la enfermedad para meterte pues después la cura. Entonces, y todo a final de cuentas va a la retribución Pero de los grandes poderosos, ¿no? yo aquí te recomendaría que no estés de conspiracionista, colega. No, es que en serio, ¿no? Cuando hablamos de Ajá, estos temas, luego en casilla, no, son conspiracionistas, ¿no? Pero pues vemos claro. la realidad, ¿no? Es así, cada vez es más difícil ocultar que sí hay enfermedades que se generan y ya tienen ahí la vacuna, ¿no? ¿Dónde lo Claro. pudimos observar más claramente? Precisamente en los virus y los antivirus, ¿no? De por ahí hubo hasta artículos, ¿cómo se llama? Julian Assange, ¿no? Es el de, ¿cómo se llamaba? Su portal donde sacaba mucha información que lograba recuperar. Tan es así que pues tuvieron que Wikileaks, perseguirlo, ¿no? atraparlo. WikiLeaks, ¿Sí era ándale, Wikileaks? Ujú, WikiLeaks, ajá. Entonces, ujú. Julian Assange y otro colaborador que tenía lograban obtener información y dentro de esa información que obtuvieron fue precisamente esta, por ejemplo, de Microsoft, ¿no? Que creaba los virus y ya después te vendía el antivirus, ¿no? O el mismo Norton antivirus, todos esos, ¿no? Que están ahí, pues crean los virus, los meten por ahí, se empiezan ¿cómo se dice? A ir a Expandir. a expander, ¿no? Ujú. Aquí y allá en estas computadoras y de repente aquí está el antivirus, ¿no? Y como cada mes surgen 100, 200 o 500 virus más, pues vas a tener que ir actualizando tu antivirus cada mes. Pero ¿qué crees? Que tenemos una promoción, ajá. Cada mes por 200 pesitos, ajá, o por $20, vas a estar actualizado y va a estar tu computadora resistente a todos esos virus que hay. Ajá. Todo eso salió ahí, por ejemplo, en WikiLeaks. Ajá, Julian Assange lo logró sacar y pues se le fueron, esto es por el tema de aquí, ¿no? Pues descubrió cosas mucho más severas que esto, ¿no? Pero el punto está en que todas esas situaciones nosotros las podríamos platicar y resulta que, como ahorita te comentaba, ya estaríamos cayendo en el terreno conspiracionista, ¿no? Como que todo está en nuestra mente, el mundo es bonito, el mundo es agradable, ¿cómo va a haber esa maldad en el mundo? No, somos conspiracionistas. Adelante, colega. Claro, claro. Pues más que nada, yo creo que para ir cerrando a lo mejor en esta temática, me parece que a veces en el tema de la motivación, yo en algún momento dado me lo cuestioné y es un tema que nos incumbe a los psicólogos definitivamente, ¿no? Mucho. Pero ya hoy en día nos incumbe a muchas profesiones, o sea, definitivamente ya el hecho de que tengas que publicitar, que motives a la gente a ir a tu consultorio, si eres dentista, si eres médico o demás, que quieras atraer gente,
tienes que tener ahí ciertas capacitaciones en cuestiones de, no de motivación como tal, sino de publicidad, pero la publicidad pues termina siendo esa motivación a que la gente vaya, ¿no? Contigo a tu producto, a tu servicio. Y la motivación, pues todo deberíamos de preguntarnos, ¿no? O sea, a final de cuentas, cómo poder motivar y también qué nos motiva. Creo que yo sugiero, de hecho, eso, siempre lo menciono en el tema de la recreación. Yo sí digo que debemos de tener nuestro comediante favorito, ¿no? Buscar ahí en internet qué nos hace reír, ¿no? Y de repente eso, pues, algo que nos hace reír nos motiva mucho porque nos pone en una posición en donde de repente ya estamos más aptos para captar más información, hasta si tú quieres para andar por la vida, ¿no? Y el tema de la motivación también consideraría que pues es un tema que puede funcionar eso como un revulsivo, como algo para animarte a hacer otras cosas, pero que también como tal no es como que lo sea todo, ¿no? O sea, yo mismo conocí a lo largo del tiempo personas que iban a estas pláticas motivacionales, ¿no? De Alex Day y de todos esos que han andado por ahí. Y de repente llegaban muy bien, de la plática llegaban perfectos y bien motivados, ¿no? Pero a los pocos meses o a los días, ya personas llorando, que ya estaban bien desanimadas y demás. Entonces, nada más era la plática, la motivación mientras estaban en la plática, ¿no? O un ratito más, pero después ya bien desanimados. Y yo es lo que siempre mencionaba, la psicología debería de apoyar a esas personas a canalizar, ¿no? O sea, pero claro, para que los podamos apoyar, pues tendrían que ir a consulta. Y en consulta se puede canalizar toda esa emoción que vino de afuera, ahora cómo la puedes llevar para que se adapte, para que tú te adaptes a tu situación actual y que entonces no sientas que hay una descompensación. Motivación alta y por acá una vida precaria, una vida sin lujo, sin muchas ganas de nada. Entonces parece que las expectativas son diferentes, entonces es difícil adaptarse, ¿no? Adaptarse sería llevar una misma línea. Entonces, en psicología pues se trata de canalizar esto, o volverte a la realidad, o que pises tierra, o como se menciona, ¿no? Y Sí, con esto pues es con la intención de que la gente pues no se deje llevar tanto nada más por las motivaciones. Seguramente puede servir un podcast de motivación y demás. Lo hemos dicho muchas veces nosotros, ¿no? De que no se quede nada más con lo que ven en el podcast. Si aquí obtuvieron algunas herramientas para que se consideraron que les ayudaron, pues ahora dense el permiso de ir a terapia, ¿no? Con la intención de que reafirmen lo que han aprendido durante el podcast. Y no solamente en este podcast, seguramente habrá miles de podcasts que sean muy motivadores, ¿no? La gente de las finanzas, yo recomiendo por ahí mucho el de Maurice Dieck, uno que sale ahí en TV Azteca, ¿no? Que es como de economista, pero tiene un podcast muy interesante en donde se junta con varios eh, emprendedores, empresarios, y ahí mencionan como estrategias de finanzas que les han servido a esas personas y a veces a grandes personajes. Entonces, para uno que, o en mi caso, que yo no estoy muy allegado a las finanzas, que no me gusta mucho ese tema del dinero, sería bueno, o introductorio, sería muy bueno ver ese podcast para tener ese lenguaje, ¿no? Empezar a tener ese lenguaje porque es necesario aprender términos y demás. Y depende de lo que quiera la gente, ¿no? O sea, yo veo también hoy en día muchos podcasts que andan por ahí de cosas mágicas y demás, de cuestiones de fantasmas y todo ese asunto. Y si a la gente eso lo motiva, pues ahí de verdad que yo por mí está bien, ¿no? Nada más que después a lo mejor eso les va a generar ansiedad, miedo y demás, no, yo le pues tendrán que ir al quitaría a psicólogo lo para mejor, ¿eh? manejar, ¿no? Sí, Quitaría a lo mejor les va a provocar eso. entonces pues tienen que ir a terapia para canalizar eso, porque también hay una cuestión, o sea, detrás de ese tipo de argumentos, de contenidos, le generan miedo a las personas, pero el miedo que tienen las personas seguramente también proviene de una cuestión de su historia de vida. Entonces, si lo canalizan, a lo mejor eso les ayuda como que a ya no tener esos miedos. Seguramente tendrán otros, pero esos miedos ya no, porque los canalizarían en terapia, ¿no? Los Sí, harían conscientes con la intención de ya no tener esas preocupaciones, ¿no? Porque todos estos tipos de programas nos despiertan nuestros mayores miedos, ¿no? Y por eso es que son tan llamativos. La gente como que se engancha rápidamente
porque de algún modo todos tenemos por ahí un miedo que no hemos trabajado, ¿no? Que no le hemos puesto mucha atención. Pero bueno, si quieres comentar algo, colega, no sé si quieres opinar Sí, algo o quieras mencionar algo. pues más que nada, ahora sí que motivar a la gente, ¿no? ¿Cómo? El punto que dan estos coach o estas personas que motivan y todo, la gran diferencia es que ellos dicen qué hacer, ajá. El punto es cómo, ajá. Y en psicoterapia normalmente se maneja el cómo, ¿sí? Porque el qué voy a hacer, a lo mejor incluso la persona lo tiene hasta claro, ¿sí? Ya sé qué hacer. El asunto es cómo, ajá. Vamos a poner un ejemplo. Mira, es que lo que tienes que hacer es motivarte. Ah, bueno, ahora dime cómo me motivo, ¿sí? O lo que tienes que hacer es superar esa tristeza o ir en contra de esa depresión que tienes. El asunto es cómo puedo superar una depresión, ¿sí? Ese es el punto. Y eso se maneja en psicoterapia. Entonces, vamos a dejar el qué para otras personas y en psicoterapia la persona va a trabajar el cómo va a lograr esto y aquello, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Y vamos a poner la motivación en estos aspectos a lo mejor más básicos, ¿no? Vamos a ponerlo así que la motivación relacionada con la supervivencia, que sería, digamos, entre las cuestiones más básicas del ser humano, pues obviamente está la supervivencia y para la supervivencia, pues está la alimentación, está el sexo, el descanso, etcétera, ¿no? Todo eso. Pero bueno, relacionado a la supervivencia, la motivación, digamos, permite conocer cómo una persona, como un individuo, trata de incrementar la posibilidad de sobrevivir, ¿sí? Eso es lo más básico, digamos, en la motivación, ¿sí? Lo que hago es, pues, con la intención de sobrevivir, que en esta pirámide jerárquica de Maslow, pues ahí están esas partes, ¿no? Ahora, en el caso del ser humano, porque a lo mejor eso podríamos ponerlo en la situación de cualquier ser viviente, ¿no? Tratar de sobrevivir, ¿no? Eso sería lo más básico. Pero en el caso del ser humano, se enfoca también a buscar una mejor manera de vida, ¿sí? La mejor, la forma que pueda obtener más satisfacciones, cubrir más necesidades, darse incluso ya yendo en los otros terrenos, darse lujos, darse gustos, todo eso, ¿no? Lo va llevando. En el caso de la pirámide de Maslow, pues nos llevaría al punto máximo que sería la autorrealización, pero esa ya la dejaremos para otro podcast, colega, donde tú nos platicarás sobre la autorrealización cuando lleguemos, ¿no? A Claro, ese punto claro. más alto de la pirámide de Maslow. Y ahí mencionaría que muchas veces la dichosa autorrealización, muchos dicen que es inalcanzable y que solamente se alcanza cuando estamos muertos, ¿no? Tal cual, porque a final de cuentas es cuando el individuo no quiere nada más. Se Sí, supone que una persona autorrealizada es la que ya llegó al máximo, ¿no? Y entonces mm, esta pirámide más bien te habla de que siempre estamos deseantes. O sea, de hecho, por ahí creo que Lacan era el que decía, ¿no? Que somos seres deseantes. ujú. Todo el tiempo estamos pensando en algo más, en hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, y a final de cuentas, no sé si quieras mencionar algo más, colega, y igual para ir cerrando. Pues nada más sería eso, ¿no? Entender la motivación como esa causa que nos mueve, ¿no? A lograr objetivos, a conseguir cosas, a seguir adelante, a encontrar un sentido a nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante este tema y cuál se enfoca en este tema, principalmente lo que es la psicología de la motivación. Y vamos a ver en otros podcasts a lo mejor ahondar un poquito más, ¿no? Como decía yo en un principio, igual y yo platico un poquito más de lo que serían las pulsiones, de lo que serían los motivos, ¿no? Los motivantes desde el aspecto psicoanalítico. Muy bien, excelente, colega. Pues yo de mi parte, a lo mejor ahorita nada más, finalmente recomendar la película de Intensamente 2. Está interesante. Por ahí te platico, a lo mejor si no la has visto, por ahí te comento que las nuevas emociones Sí, ya me son la por sé. ahí, está vergüenza, ¿sí? No Ajá, es pereza, ajá, es ansiedad. ajá. Y creo que sí es vergüenza, ¿verdad? Y Pereza, ansiedad envidia, y ¿no? vergüenza. Ah, y envidia. Envidia, Sí, parece que sí, alguna de esas. Pero el caso es que, pues sí, está interesante. ¿Ya la viste la película? no la he visto, pero ¿qué crees que Ujú.
un niño que es mi paciente, Te lo me platico. platicó, ya me platicó, entonces fue cuando me enteré que ya había salido la de Intensamente 2. Dije, ah, caray, mira, ya está, salió, y sí, me platicó, ya me dijo de estas nuevas emociones, y aprovechamos para platicar desde mi punto de vista, obviamente, y obviamente no quitarle esa sensación de la película, pues, está muy bien, ¿no? Ujú. Pero obviamente nosotros sabemos que algunas de ellas no entran en el aspecto de las emociones, ¿no? Más bien se van a otro terreno, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, eh, sí. Y esa sin es embargo la está importancia. interesante, ¿eh? Está ¿Sí? Ah, interesante, yo perfecto. te recomiendo que la veas igual a lo mejor porque por ahí manejan otros términos. Ujú, Entonces, pues, yo creo que manejan mucho no sé si es el sentido de vida o la cuestión de, ya es la formación de la personalidad como tal, o sea, como de dónde proviene, de todas las emociones pasadas, las, ¿cómo se dice? Las rutinas o actividades que hayas realizado, las cuestiones significativas que hayas tenido en el pasado, ¿no? ujú. Y entonces esas forman un tipo de personalidad, no sé, recuerdo el término que le dan, pero termina siendo como la personalidad que va a tener pues esta adolescente, la cual está creando precisamente su carácter, ¿no? Su carácter ahí para poder actuar frente a un mundo real, ¿no? Ujú, Creo que termina siendo eso, o sea, está formando su carácter, pero de ahí le dan otro término. Entonces era muy bien. importante como que por ahí lo vieran y por ahí como que opinaron acerca de eso. Pues tenemos varias para poder hablar de eso, ¿no? Entonces, Sí, exactamente. Ahí iremos tratándolo y igual y ya para los siguientes podcast ya hasta la vi, ¿no? Sí, está muy bien, Colio. Pues de mi parte sería todo. Les recuerdo mis redes sociales. Estoy ahí como Psicomar Susano. Y desde luego, pues invitarlos, ¿verdad? Que vean las repeticiones por ahí en YouTube, en TikTok, que estamos subiendo diferente material. Y desde luego también, pues en tus redes sociales también las vean, las compartan. Creo que esto a final de cuentas se trata de que vean el contenido. Me parece a mí muy interesante el contenido y pues de eso se trata, que nos conozcan, que vean la información, si les sirve, pues adelante, que la compartan, ¿no? Y que si les gusta, no se desanimen y denle like, ¿no? O sea, también se valen los likes, porque sí, seguramente nos ponen muchos dislikes, pero ya el YouTube ya ni siquiera nos avisa de los dislikes, porque fue una, no sé si te diste cuenta, pero fue una parte de las que quitaron, porque no querían desanimar a sus creadores de contenido. Mucha gente los le daba muchos desmotivan. dislikes a las cosas y los desmotivaban. Mm. Entonces ahora nada más permitieron que estadísticamente nos aparezcan los likes. Y eso es importante, digo, a mí en lo personal, durante este lapso de tiempo, había varios videos donde siempre me aparecía un dislike, siempre, todo el tiempo, a todos un dislike. Sí, Y dije, ah, esta persona me ha de conocer. Entonces, por ahí, cuando quitaron los dislikes, pues yo fui feliz, ¿no? Porque al final de cuentas, ya ese dislike nunca lo veo, ¿no? Seguramente sigue apareciendo, pero yo ya no lo veo. sí. Ah, bueno, pues, aquí si te está viendo la persona, pues ya sabrá que ya no ve su dislike, ¿no? Ya no lo veo. Sí, sí, sí. Capaz que ni siquiera veía todo, pero bueno, pues quién Ajá. sabe, la verdad ni había puesto atención en eso, pero pues sí, mis redes son Psicología del Alma, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en ex Twitter, ¿no? Ya ni sabemos cómo decirle, pero ahí andamos como Psicología del Alma y sí, efectivamente ahí subimos estos contenidos, algunos extractos, algunos cortos se van subiendo. Y pues sí, importante que nos ayude, ¿no? La gente que nos ve, si les gusta, que ponga el like, que le comparta, que eh, pues obviamente al vernos pues es un agradecimiento, ¿no? A esa parte y es lo que nos motiva, ¿no? Hablando ahora sí que de este tema es lo que nos motiva. Y otra cosa que nos motiva pues es difundir precisamente lo que tiene que ver con la psicología, ¿no, colega? Es algo que nos motiva bastante que la psicología pueda llegar desde nuestras perspectivas psicológicas, como se llaman estos podcasts, hacia la gente y tratarlo de poner lo más entendible posible, ¿no? No en el sentido de que la gente no sea capaz de entender, sino en el sentido que nosotros a veces en el aspecto científico utilizamos conceptos muy rebuscados, ¿no? Y pues la gente tiene un montón de cosas que hacer como para ponerse a estudiar ciencia
y entender esto o aquello, ¿no? Entonces, también ese es uno de nuestros motivantes, que la psicología pueda difundirse, pueda llegar a las personas, que sea de fácil entendimiento, porque esa es la idea, ¿no? Que la psicología sea fácil para los demás y a lo mejor ese es el aspecto difícil que nos corresponde a nosotros. Claro, claro. Tus medios de contacto, colega, para que no se pasen. Ok, muchas gracias ahí. Pues soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico y me pueden contactar al WhatsApp directamente en el 55 14 93 95 80. Con gusto ahí les atendemos y nos podemos poner en contacto. Pues está muy bien. Entonces, por aquí nos vemos. Este fue el podcast Perspectivas Psicológicas y estamos hablando de motivación. Así que nos vemos en la siguiente con más cosas, más le vamos a escarbar ahí para traer todas las teorías de la motivación. Sí, Entonces, pues muchas gracias, colega, y nos vemos en la siguiente. no, de qué un gusto, hasta luego y saludos a todos, buenas tardes y que tengan excelente día. Hasta luego.